caminamos. Pues el problema por el que el cristiano se desanima en las pruebas es debido a su falta de orden y disciplina en su vida cristiana. Y al mirar hacia el objetivo equivocado y por no contar con hábitos que le permitan salir adelante. Los hábitos los vamos a ver la próxima semana, bueno, más bien el próximo módulo, no la próxima semana. Y por no contar con hábitos que le permitan salir adelante. Y es ahí cuando la derrota se da, afectando tanto lo eterno como lo temporal. Porque un cristiano derrotado no se derrota solo en lo eterno, se derrota también su vida familiar, se derrota en el trabajo, se derrota en todas las áreas de su vida, incluso las temporales. Es por eso que en esta lección hemos de analizar las bases para nuestra perseverancia en la vida cristiana, a fin de que no seamos de los que sufren, sino de los que la disfrutan y dan gracias a Dios por ello. ¿Cuál es la finalidad? Que tengamos una vida cristiana aquí en la tierra, que disfrutemos de lo temporal, sí, pero enfocado en lo eterno, porque tampoco vamos a irnos al extremo de decir, bueno, es que yo no comparto nada del mundo y me aíslo, etcétera, y perder de vista, como dice el apóstol Pablo, que el alimento Dios lo creó para que lo disfrutemos. Pero cuando le damos un toque espiritual, hay gente que hasta lo sufre. Entonces, son aspectos en la vida, la comunión con los no creyentes, esas relaciones, amistades, lo que hay en nuestra sociedad. Bueno, es como cuando surgió el internet y decían que porque era www, en realidad era una IV, que era 666. Entonces decían el internet desde el diablo y empezó. Ya no creo que haya gente que se resista al internet, pero la realidad es que muchos cristianos era casi la computadora ya es del diablo porque está el internet. Y surgió todo este tipo de cosas. Me tocó dar una enseñanza en la iglesia, vinieron chavos de otras iglesias y empezaron a sacar esas cosas, ¿no? De que bueno, porque es diabólico el internet. Estábamos hablando del año 99, cuando se dio ese tipo de situaciones. Entonces, sí, y bueno, porque hasta Barney es satánico, ¿no? Todo este tipo de cosas. Que hay cosas malas, sí, pero por eso estamos dando esta enseñanza. Ok, dice, correr con paciencia. Empecemos con un elemento esencial para la vida cristiana, la formación de la paciencia en nosotros, pues la vida cristiana no es un asunto de días o meses, sino de formación a lo largo de toda nuestra estancia en la tierra. Es decir, ¿cuándo voy a ser un cristiano maduro? Cada vez más. Pero siempre hay algo que ir perfeccionando. Por esa razón muchos se desesperan porque esperarían que en 6 meses, en un año, ya fueran cristianos maduros. De hecho existen seminarios que a los pastores, y esto porque yo lo escuché de un pastor, estudiaron la licenciatura en 1 mes y la maestría en el 2.º mes. No, pues eso está bravo, ¿no? Porque todavía el asunto, y sí hay una escuela por acá en Independencia, donde te dan la licenciatura, la carrera en 4 meses, creo. Entonces uno dice, no, pues todo esto está muy veloz. Entonces uno quiere ser ya todo un conocedor de la palabra, un cristiano que desarrolla toda una teología profunda en cosa de 1 año, 2 años. Todo, no, hay unos que andan a Cristo para las naciones y 2 años, ¿cuánto? 2 años, bueno. Ahora, el asunto es que esto es cuestión de paciencia. Tal vez el primer elemento, pero noten, porque hasta ahorita que leí la frase me cayó el 20 y no solo tomé un lado. Correr con paciencia. Parece que cuando corremos traemos prisa, porque si tenemos paciencia caminamos. Pero la Biblia usa 2 términos: corramos con paciencia. ¿Qué quiere decir? Que no hay que ir lento, pero hay que ser paciente. ¿Sí me explico? Porque no dice caminemos con paciencia. Bueno, ese enfoque ahorita lo hacemos, pero dice, veamos los elementos necesarios para esta vida cristiana según lo que es descrita en Hebreos 12 del 1 al 4, donde empezamos a leer hoy. Empezamos acá con nuestro hermano, Hebreos 12 del 1 al 4, y ya nos vamos así por meses. No, le tocaría a nuestra hermana Elvira hasta allá. Hebreos 12 del 1 al 4, hermana.
pacientemente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hasta el 4, ¿verdad? Hasta el 4. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Ok. Correr con paciencia implica, dice, esto que denomina la carrera que tenemos por delante. Para correr esta carrera, primero debemos, ¿qué es lo primero que encontramos ahí? Que debemos, ¿qué? Lo que nos toca hacer a nosotros. Despojarnos de qué? De todo peso y del pecado. Ok, de todo peso y del pecado. Noten aquí, no todo peso es pecado. Hay cosas que no son pecado, pero son un peso. Son una carga, un lastre que no nos permite correr con paciencia. Así es que no dejamos las cosas porque sean pecado o no. Ya en la madurez, cuando damos el curso 2, enseñamos sobre la madurez. Cuando uno nace de nuevo, uno busca hacer lo que es correcto y dejar lo que es incorrecto. Cuando uno va creciendo, ya busca lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, ya cambia su criterio. Sigue creciendo y entonces hace lo que va de acuerdo al llamado de Dios para su vida y deja lo demás. Entonces aquí hay que dejar el peso. El peso puede ser a lo mejor un programa de televisión que me absorbe, una serie de amistades que me entretiene, etcétera. Todo aquello que afecta mi vida cristiana y que no necesariamente es pecado. Es como el corredor, dice Pablo, de todo se abstiene a fin de ganar la carrera. Entonces se abstiene de ciertas cosas. Yo como cristiano me abstengo de ciertas cosas que no son pecado, pero que hay que dejar, como el fútbol, porque ya no puedo ver el fútbol los sábados. Tengo un primo que ahora me habla para que me dé los marcadores, ¿no? Pero no más si me entero. Pero la cuestión es que a veces dejamos cosas que no son pecado. Obviamente dejamos todo peso y también dejamos el pecado, por supuesto. Obviamente, ¿verdad? Entonces, despojarnos de todo peso y del pecado. La segunda, debemos que correr con paciencia. Correr con paciencia. Ya lo dijimos, no es caminar con calma o con paciencia, es correr, pero correr con paciencia, porque cuando corremos porque traemos prisa. La vida cristiana es un asunto de ser pacientes. ¿Cuándo va a responder Dios? Si Dios, Abraham, tardó 25 años en darle el hijo de la promesa, y tardó, desde que Jeremías señaló el antiguo pacto, tardó más de 500 años en establecer el nuevo pacto. Entonces no es como una vez me dijo un hombre que trabajaba en esto en misiones, decía, Dios tiene prisa, la gente se tiene que salvar, Dios tiene mucha prisa. No, corramos con paciencia, porque de hecho un evangelio a la carrera por las prisas es un evangelio mal predicado. El apóstol Pablo dice, se convirtió y empezó a predicar, ¿y cuánta gente le creyó? Nadie, todos le huían. Se fue 14 años a Arabia y regresó, y nadie habla de esos 14 años que se aventó preparándose la palabra, ¿verdad? Entonces entendemos que es correr con paciencia, porque no significa dejar, ahora ¿cómo se llama? Procrastinar, ¿no? Procrastinar. Dejar las cosas, irlas dejando, no, sino que hay que hacer las cosas, pero hay que ser pacientes. Ok, y la tercera es, debemos, ¿cuál encuentran? Tener los ojos puestos en Cristo Jesús. Ok, poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús. 3 cosas para que perseveremos. La lección se llama perseverancia. Es de la vida espiritual y es la perseverancia. Ok. Puestos los ojos en Jesús. Las características de Jesús mencionadas en los siguientes versículos, por ahí sobre todo el 2 y 3, en los siguientes versículos es lo que debemos considerar como poner la mirada en Jesús, porque cuando habla de Jesús nos habla precisamente de su esperanza y paciencia. Dice, es el autor y consumador de la
Fe. Significa, nuestra fe inicia en Jesús. Él la realizó, lo que creemos, primero lo hizo Jesús. Él es el autor. Y Él es el objetivo final de nuestra fe. Es el que consumó nuestra fe, la cumplió y dejó una fe establecida. Entonces, es el autor y consumador de la fe. ¿Qué fue lo que soportó? La cruz. Ok, primero la cruz. Soportó la cruz y la vergüenza. Ok. Entonces, ¿tenemos nosotros que soportar? Bueno, eso es poner la mirada en Jesús. Entonces, por eso uno generalmente cuando hablan de Jesús, ¿cómo lo ven? Acá el bonachón, ¿no? Todavía trae guaraches y su túnica y el pelo largo, pero es acá jovial, muy amistoso. Entonces uno dice, ay, Dios me ama y está Jesús, y bien amoroso. Y entonces hay una escena de la pasión de Cristo, donde el Jim Caviezel, pues todo sangrado, porque no había sangrado, sino que es todo ¿cómo se le llama? El maquillaje y todo eso. Está sentado en una banca platicando con Mel Gibson, que era el director, ¿no? Y lo han cambiado por personajes. Todos lo ponen ahí todo sangrado y que le dice, así que tú sufres porque cualquier cosa, ¿no? Y entonces es como una forma de establecer la ironía, ¿no? Entonces, el asunto es que la imagen que nos está poniendo el cuadro, adelante hermanas, vamos a dar tiempo para que se agreguen. Tenemos esta imagen. ¿Cuál es la imagen que debemos pensar? Porque es obvio que en nuestra cultura la imagen más conocida de Jesús, ¿cuál es? En la cruz. ¿Sí o no? Sí. Bueno, el asunto es que muchos cristianos critican eso de los católicos, porque aunque los católicos lo miran a Jesús desde la perspectiva de aquel que paga por sus pecados, sino aquel al que todos hicieron sufrir. Pero el asunto es que la imagen que nos está dando este pasaje es la de la paciencia de Jesús. Soportó la cruz, soportó la vergüenza, así como la hostilidad de ¿quiénes? De los pecadores. Aquellos a los que estaba salvando eran sus opresores o sus enemigos. Entonces, vamos ahí así como la hostilidad de los pecadores. Ok, de este modo no nos cansaremos hasta desmayar. Dice ahí el pasaje, para que ustedes no se cansen hasta desmayar. Cuando tú tienes un problema, a quien deben mirar es a Jesús experimentando el quebrantamiento en la cruz. Dice el apóstol Pedro, por cuando pensamos en las autoridades. Bueno, pero si una autoridad es anticristiana y yo por hacer lo correcto sufro, ¿qué dice Pedro? Bueno, si es el deseo de Dios que tú sufras por hacer lo correcto, recuerda que Jesús murió injustamente y también sufrió. El justo por los pecadores para llevarnos a Dios. Y el deseo de Dios fue que Jesús experimentara ese quebrantamiento. Entonces por eso, porque nos quejaríamos si haciendo lo correcto sufrimos. Esa es la enseñanza de Pedro. Entonces, si tú sufres por hacer lo correcto, porque en algún punto y de alguna medida, gracias a Dios, no es que nos correte la policía, no es que nos estén tirando de balazos o la gente en la calle nos quiera apedrear, pero sufrimos por hacer lo correcto como cristianos, ¿sí o no? Decimos algo que a alguien no le agrada, nos empieza a tirar o alguien nos deja de hablar, y se arma el asunto. Entonces, si tú sufres por hacer lo correcto, piensa que Jesús también. Bueno, dice, ahora vamos a Santiago 1, del 2 al 4. Leyó nuestra hermana Elvira, pues entonces seguimos ahí con nuestra hermana Félix. Santiago 1, versículos 2 al 4. La hermana Félix. Sí. Por favor, Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando habéis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tengan la paciencia su completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ok, aquí está la receta para la paciencia.
De acuerdo a Santiago, el mayor gozo está en la prueba, pero digamos, de acuerdo a estos versículos, dice, no nos cansaremos hasta desmayar, pues de acuerdo a Santiago 1, 2 al 4, la paciencia se adquiere ¿cómo? Con la fe, con la prueba. La prueba de nuestra fe. Con la prueba de nuestra fe. ¿Eso qué implica? Sufrimiento. La prueba de nuestra fe. Cuando uno dice, ay Dios, dame paciencia, Dios dice, ok, te estoy preparando unas pruebas de tu fe para que aprendas a ser paciente. Claro. Miren, hay gente que anda siempre tan a la carrera que por eso su cuerpo se tiene que enfermar para que por lo menos duerman un rato. Sí. Porque de otra forma no lo hacen. Entonces el cuerpo dice, pues vamos a darnos un break porque, dice, no, ya, como me decía, primero me lo dijo un pastor, luego me lo dijo un hermano, me dijo, ya cuando muramos dormiremos suficiente. Me dijo un pastor, un día comentando con un hermano dije eso y dijo, ese es el dicho de los borrachos, no sé qué borracho se lo dijo, un pastor. El asunto es que dice, los borrachos están tomando y dice, pues ya dormiremos cuando nos muramos. Pero la realidad es que todo es cuestión de paciencia. La paciencia viene en medio de las pruebas, sobre todo cuando no te queda de otra. Claro, claro. No llega la quincena, ya no tienes dinero, ¿qué tienes que hacer? Aprender a detener las compras, el gasto, lo que sea, ser paciente. Porque no puedes hacer otra cosa y empiezas a ver que hay muchas cosas que no dejamos a veces salir, pero que ahí están y Dios nos las ha dado porque andamos a la carrera. Entonces la prueba de nuestra fe produce paciencia porque nos coloca en una posición donde no tenemos otra opción. Por eso dice, la paciencia hará que lleguemos a ser ¿qué? Perfectos. No usamos mucho la palabra cabal, pero cabal significa completo. Cuando decían antes, era una palabra que usaban antes, ¿no? Que uno era a carta cabal, que era un hombre completo, íntegro. Entonces, perfectos sí, completos, sin que nada nos falte. ¿Quieres ser perfecto? Las pruebas te ayudarán a ser perfecto, para que no nos falte nada. Entonces muchos dicen, entonces tú estás abogando porque nos vaya mal. No, la palabra nos dice, vamos a tener en esta vida, dice Jesús, en el mundo tendrán aflicción. Es una promesa, porque habrá pruebas, porque habrá situaciones, pero nos deja una esperanza en medio de las pruebas y situaciones. Confíen, yo he vencido al mundo. Ok, en este punto debemos relacionar la paciencia con la mirada correcta, es decir, puestos los ojos en Jesús. Ok, ya vimos dos lugares donde debe estar puesta nuestra mirada. Luego seguimos leyendo con Laura, segunda los Corintios 4:18 y luego se línea Hebreos 12:2. Vamos a ver dónde deben estar. Esto lo leímos ya previamente, pero segunda los Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ok, ¿qué es lo que debemos mirar de acuerdo a este pasaje? Las cosas que no se ven. Las que no se ven, pero esas cosas son ¿qué? Eternas. Vamos a ponerle las cosas eternas. Ok, primero nuestra mirada debe estar en las cosas eternas. Ok, ahora, siguiendo que ya vimos este pasaje, vamos a recordarlo nuevamente, Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y fue sentado a la diestra del trono de Dios. Ok, entonces, la mirada puesta en las cosas eternas, que aquí nos dice, la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesús. O Cristo, o Jesucristo, aunque Jesucristo más largo no sé si Ok, la mirada puesta en las cosas eternas, la mirada puesta en Jesús. Bueno, ambas cosas, vamos a Colosenses 3:1 con Eli. Colosenses 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo
Ok, entonces dice, encontramos que en las cosas eternas, las de arriba es donde está Dios. Cristo, sentado a la diestra de Dios, y también está Dios. Pero el enfoque al decir puesta los ojos en Jesús, ahora uno diría, ¿por qué no puestos los ojos en Dios? Porque a Dios no lo hemos podido ver. El asunto es que Jesús se hizo hombre para que pudiéramos verlo. Nosotros ya físicamente no lo podemos ver, lo vieron todos los que nos dan testimonio en la palabra, y por eso miramos a la palabra para ver a Jesús. Pero Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces ponemos la mirada en Jesús. Ahora en Colosenses nos reúne ambas cosas: poner la mira en las cosas de arriba, que son las cosas eternas, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por esa razón, lo primero que requerimos para perseverar es poner la mirada en Cristo y las cosas que tienen que ver con Él. Y al haber comprendido que estas cosas son las que trascienden en esta vida, ya dijimos, ¿cómo definimos algo eterno? Como algo que trasciende esta vida. Mi ropa, mi comida no va a trascender esta vida, mi trabajo tampoco. Pero la lectura de la palabra, el testimonio que doy a otros, el amor, el perdón, son cosas que trascienden esta vida, son cosas eternas. Bueno, ya luego iremos formando un poco más esta lista, pero dice, ok, al haber comprendido que estas cosas son las que trascienden esta vida, pues son eternas, ya no limitaremos nuestra vida cristiana a lo terrenal. Cuando uno está pensando en la vida cristiana, pues que Dios me dio otro coche, que Dios me dio otra casa, que Dios... Ahora, no es malo pensar que Dios me bendiga en esta vida, pero las cosas tienen un orden. Lo dijimos al principio, ¿quiere Dios que disfrutemos esta vida? Sí, pero de la manera correcta, en el orden correcto. Vamos a verlo. Jesús y los dos cimientos. ¿Cómo poner la vida en lo eterno? Ok, vamos a Mateo 7, seguimos aquí con el hermano Fidel. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Ok, ahora notemos esto antes de hablar de los dos cimientos. Dice, aquellos que no hacen la voluntad del Padre, pero participan de la iglesia porque llaman a Jesús Señor y hacen milagros, echan fuera demonios, entendemos, son personas que van a la iglesia. Incluso haciendo obras excepcionales, porque no cualquiera anda haciendo milagros, echando fuera demonios, no es el común de los cristianos. Jesús los llama, ¿cómo le dice al final? Hacedores de maldad, o los que practican la maldad, como le guste poner. ¿Por qué razón? ¿Por qué te vas al extremo de decir, bueno, pero tampoco estamos hablando de que hicieran pecado? No, pero no hacían la voluntad de Dios. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios, entonces es catalogado por Jesús de esta manera. Algunos han interpretado esto diciendo, bueno, es que hacían milagros y cobraban. Aquí no dice el pasaje eso. No está poniendo una situación en la que abusaban de la iglesia. No, hacían cosas supuestamente para Dios, pero en realidad no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y hemos confundido el hacer cosas para Dios con hacer la voluntad de Dios. Porque cuando una persona dice, voy a plantar 1000 iglesias, y es la voluntad de Dios. Y si Dios quiere que tu alma esté tranquila, como dice el Salmo 131, y solo plantes una iglesia y la pastores, y con eso tú cumples la voluntad de Dios. Pero hay muchos que, afanados por plantar muchas iglesias, pierden de vista a Dios. Bueno, al rato vamos a ver en el mensaje aspectos de este tipo. Ok, los que practican la maldad, y dice que jamás los conoció. Conocer significa tener relación. No hubo relación entre nosotros. Hacías milagros, echabas fuera demonios, profetizabas, pero no teníamos relación. Y por lo tanto son desechados. Ahora, al terminar este pasaje, inmediatamente dice, ahí estamos en Mateo 7, el versículo 24 empieza diciendo,
por tanto. No sé cómo dice la Reina Valera. Sí, por tanto. Por tanto, es decir, en consecuencia de esto, y entonces vamos a ver con nuestra hermana Anita ahora los versículos, bueno, aquí no le puse la cita, pero vamos a ver del 24 al 27. 24 al 27. Que también lo podemos cantar porque luego viene el Por canto. tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron las torrentes. Soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Ok, inmediatamente explica diciendo por tanto, es decir, que aquello nos debe llevar a reflexionar en algo muy importante. Muchos pueden escuchar las palabras de Jesús, pero no llevarlas a cabo. Estos son considerados como, de acuerdo a esta enseñanza, insensatos. Fui a la iglesia, escuché la palabra, no la pongo en práctica, pero voy a la iglesia. Para muchos eso es lo importante. Su problema es que cuando vienen las pruebas, las tormentas y fuertes vientos que le afectan en diferentes formas, terminan por derribar toda su vida y su destrucción es grande. Ahí está el secreto de la perseverancia si lo queremos ver desde esta perspectiva. Escuchan la palabra, pero escuchar la palabra no es todo. De acuerdo a lo que está enseñando Jesús, y muchos van a la iglesia y escuchan la palabra, pero luego se desaniman, tienen un problema, ya no. Pero ¿cuál fue en realidad la situación ahí? Que no la pusieron en práctica. Ok. Y su destrucción es grande. De acuerdo a la explicación de Jesús, estos, aunque van a la iglesia a escuchar los mensajes y enseñanzas basados en las palabras de Jesús, no las ponen en práctica. No las ponen en práctica. Ya las escucharon, ay, qué bonito. Y luego dicen, ay, qué bonita estuvo la palabra de hoy, me animó, pero pues fue todo, ¿no? Pero no la pongo en práctica. Yo también, luego también eso hay que considerar que muchos mensajes tampoco llevan a nada práctico. Escuché una vez en una iglesia una predicación sobre lo hermoso que es 1 Corintios 13, porque es un poema muy hermoso, hay varios poemas en la Biblia, fíjense cómo así se me quedó grabado, ¿no? Y entonces, pero qué hermoso 1 Corintios 13, y fue la enseñanza que tuvimos. Y ahí que pongo en práctica, ¿no? Entonces admirar 1 Corintios 13, qué bonito, pero no nos enseñó a amar. Igual que aquel que predicó cuando iba a hacer el supertazón, y predicó porque era una iglesia que tenía cultos en las tardes, y decía, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más. Si usted se sienta atrás está mal, porque dice acércate más. Sí, dice acércate más bien para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces podemos manipular la palabra y no enseñar nada, pero cuando leemos nosotros, cuando escuchamos, lo que debemos hacer es ponerla en práctica. Dice, por el contrario, aquellos que experimentan luchas, pruebas y quebrantamiento, pero permanecen de pie, es porque además de estar atentos a las enseñanzas de Jesús, las ponen en práctica. Todos tienen problemas, el que las pone en práctica, el que no las pone en práctica. Tener problemas no es demostración de nada. En la teología de la prosperidad, tener problemas es demostración de que andas mal y tienes pecado. El pobre apóstol Pablo era un pecador de primera categoría, según la teología de la prosperidad, porque a cómo le llovió en su ministerio, ¿verdad? Pero se saltó una. ¿Me brinqué una? Ah, ok. Práctica y Ah, sí, cierto. No las ponen en práctica, por lo tanto, aunque son cristianos, han cimentado su vida espiritual sobre la arena. No estamos hablando de creyentes y no creyentes, estamos hablando de creyentes y creyentes. La diferencia es que unos la ponen en práctica, otros no. El hecho de escuchar la palabra pero no ponerla en práctica es que tu vida está cimentada en la arena.
Ok. Ahora, por el contrario, aquellos que experimentan luchas, pruebas, quebrantamiento, pero permanecen de pie, es porque además de estar atentos a las enseñanzas de Jesús, las ponen en práctica. Por lo tanto, su vida está cimentada en la roca. Ahí está cimentada la vida del creyente que sí pone en práctica las enseñanzas de Jesús. Y así es como damos un gran paso para perseverar como cristianos, poniendo la mirada en Cristo, en las cosas de arriba, y poniendo en práctica sus enseñanzas, lo cual deriva en hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién entra al cielo? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. O sea, pone en práctica las enseñanzas de Jesús. Ok, hay una frase, esta la acuñé yo cuando estaba estudiando 2 Corintios. Dice: resuelve primero lo eterno, entonces podrás resolver lo temporal. Es una forma de entender y de dar esta síntesis del pasaje. Dice: derivado de todo esto, podríamos decir que entonces la vida cristiana no es difícil. Pues pon en práctica lo que vas conociendo de Jesús. Pero enfrentamos luchas para hacer eso, ¿sí o no? Uno dice, bueno, pero es como los videos de YouTube, ¿no? Tú ves que el cuate así deshace, ¡ay, qué padre le quedó! Y cuando tú lo intentas, yo rompí como 5 botellas de vidrio tratando de cortarlas para hacer vasos, ¿no? Y uno ve como aquellos cuates cortan y bien, y no me salió ni uno, ¿no? Entonces uno dice, ¡ay, qué fácil está! Bueno, decimos, qué fácil la vida cristiana. Bueno, solo lo pongo. Ahí es donde encontramos las verdaderas pruebas que requieren paciencia. Ok, entonces dice: pero aún debemos ser sabios para entender de qué manera lo terrenal aplica en nuestra vida. Pues la vida cristiana se enfoca en lo eterno, pero se refleja en lo temporal. Es decir, que tú tengas una buena relación con Dios, la gente de tu trabajo lo va a notar. Lo va a notar en cómo administras tu dinero. Se va a notar en las cosas terrenales, ¿no? El que tú estés bien en lo eterno se refleja en lo temporal. Esa es una realidad que no podemos evitar. No puedes decir, yo soy un gran cristiano muy espiritual, pero mi familia es un desastre y llego tarde al trabajo y no cumplo. No, entonces no ando bien con ellos. Ese es un aspecto que nosotros debemos de considerar. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual se va a reflejar en lo terrenal, porque es la obra de Dios. Bueno, vamos a ver cómo nos lo enseña Jesús para que no batallemos en esto. Ok. Y esto no tiene nada que ver con la teología de la prosperidad. No es, entonces soy rico. No, porque hay ricos que son un desastre, son viciosos y son un relajo, y entonces ellos no tienen una relación con Dios correcta. A lo mejor ni la tienen, aunque puedan llamarse cristianos. Y hay gente pobre que tiene orden en su vida. Es decir, tampoco es cuestión de economías. El asunto es que se refleja en la manera en que disfrutamos lo que Dios nos da. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Veamos 3 ejemplos de cómo debemos entender las enseñanzas de Jesús, ya que hablamos de poner la mirada y poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Vamos con Ley a Juan 3, del 3 al 6, luego con Neftalí a Juan 4, del 10 al 11, y luego Paco a Juan 4, 32 al 33. Vamos a ver 3 ejemplos con 3 personajes en el Evangelio de Juan. Juan 3, del 3 al 6. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok, al hablar del nuevo nacimiento, Nicodemo lo entiende según lo terrenal o lo eterno. Lo terrenal, ¿verdad? O sea, el nuevo nacimiento, pues volver a entrar al vientre de la mamá. Y aunque no fuera viejo, pero por de ahí muchos asumen que Nicodemo era viejo. Pero él lo ve según lo terrenal, pero Jesús lo habla según lo espiritual, porque dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok, según lo espiritual. Por eso en el versículo 12, Ley, ¿no lees el versículo 12, por favor? Si les he hablado de estas cosas terrenales y no creen,
¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Ok, aquí de hecho, siguiendo el contexto de las palabras de Jesús en los versículos intermedios, Jesús está hablando del Antiguo Testamento que los fariseos como Nicodemo conocían bien y que está basado en cosas terrenales. Entonces Jesús le dice, hace la comparación entre lo que los fariseos habían escuchado de Dios en la ley, las cosas terrenales. Recuerden, no matarás, no darás falso testimonio, son aspectos terrenales. Ofrecer el sacrificio, etcétera, todo lo que habla sobre no mezclar granos para sembrar, ni mezclar tipos de tela, etcétera. Son cosas terrenales y no las habían creído, menos iban a creer las cosas celestiales. Ok, entonces Jesús está hablando en un enfoque celestial y Nicodemo no lo está entendiendo porque no ha nacido de nuevo. Luego vamos a Juan 4 del 10 al 11. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es Él que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ok, aquí tenemos otro ejemplo donde Jesús habla del agua viva de acuerdo a lo espiritual, vamos a ponerle a lo espiritual, a lo celestial, ¿verdad? A lo eterno. La mujer samaritana lo entiende de acuerdo a lo terrenal. Todas las palabras de Jesús deben aplicarse en qué sentido. Tenemos que ir considerando que muchas veces el Cristo guerrillero de los 70s, cuando yo estaba en la universidad, no fue en los 70s, en los 80s, pero ya venía toda esa imagen del Cristo guerrillero, el joven radical. Entonces alguien escribió un canto que decía: ¿escuchaste alguna vez la vida de un joven caudillo que todo su amor dio? Y reenfoca a la persona de Jesús para este mundo que no quiere conocer a Dios. Bueno, el asunto es que muchos hablaban de Cristo el radical, Cristo el guerrillero, Cristo terrenal. Venía a establecer el socialismo, y otros dicen, bueno, Cristo vino a establecer el capitalismo, y el capitalismo es la forma de Dios. De ahí decía en Facebook, pone uno, tengo un familiar ahí medio radical que dice: si tú le preguntas a tu pastor qué piensa del socialismo, y si no es un contundente rechazo, cámbiate de iglesia. Eso dice, pero son cosas terrenales, porque la palabra de Dios creció en un sistema imperialista establecido. Y Jesús jamás dijo nada al respecto, ni había que cambiar el sistema económico y social. Pero entonces las palabras de Jesús aplican en lo espiritual. Vamos al tercer caso, Juan 4, 32 y 33. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Ok, porque recuerden que ellos habían ido al pueblo a buscar comida. Jesús habla de la comida, pero dice aquí, Jesús habla de la comida de acuerdo a lo espiritual. Una comida que comer que ustedes no conocen, no saben. Pero los discípulos lo entienden de acuerdo a lo terrenal. Por esa razón, cuando entendemos las palabras de Jesús de acuerdo a lo terrenal, perdemos de vista la verdadera enseñanza y el sentido real de la voluntad de Dios para nosotros. Por lo tanto, Jesús enseña el orden correcto entre lo terrenal y lo espiritual. Vamos a ver con Misael, Mateo 6, 25 a 34. Muchos lo conocen y vamos a ver brevemente algo sobre este pasaje. Mateo 6, 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por la vida que comerán o que beberán, ni por su cuerpo que se vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes
de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana está echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo que comeremos, o que beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día su propio problema. Ok, dice, Jesús nos enseña el orden correcto entre lo terrenal y lo espiritual. La vida es más importante que el alimento. Ok, la vida nosotros no podemos definirla, cuánto tiempo va a durar, pero la vida es más importante que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Ok, entonces no podemos nosotros, como dice ahí literalmente, hacer crecer el cuerpo, ¿verdad? Aunque algunos, bueno, a veces les tiran los huesos o con técnicas, todo esto. Pero el asunto es que no es un asunto, sí, no está hablando de lo que sanaba, ¿no? Hay gente a la que le han hecho crecer o le ponen unos taconzotes, etc. Pero en realidad no tenemos dominio sobre el cuerpo en ese sentido. Ok, es más importante que la ropa. Aún así, Dios se encarga de dar alimento a las aves. Las aves no trabajan, No almacenan comida. y no almacenan. Bueno, y de vestir a la hierba. La viste bonito el campo, y luego llegan, la cortan para hacer una fogata, para quemar, etc. Y nosotros valemos más que las aves y la hierba. Pero para que todo esto nos sea dado o añadido, debemos primero que Buscar las cosas. cuando él dice buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios y su justicia se refiere a lo eterno, ¿verdad? La añadidura es lo temporal, la comida, el vestido, son las cosas temporales. Dios se encarga, dice ahí Jesús, el Padre sabe que ustedes necesitan estas cosas. Porque es cierto, por muy espirituales que seamos, no podemos vivir sin lo temporal, sin lo terrenal, sin el alimento, sin el vestido. Ahora, pues obviamente todo se maneja con dinero, etcétera, el transporte, la gasolina, lo que sea. Y entonces, pero nos está poniendo un orden. Dice, por eso afirmamos que si resolvemos primero lo eterno, que es, yo primero busco el reino de Dios y su justicia. Tengo una buena comunión con Dios. Si yo leo la palabra y pongo en práctica lo que leo en la palabra, ¿cómo me va a ir en lo terrenal? Bien. No tendré quizás riquezas, pero no me faltará nada. Ese es el asunto. Ahora, muchas personas a veces están afanados con lo terrenal y por eso dicen, pues cuando haya tiempo veo lo celestial, lo eterno. Y por eso batallan en lo terrenal, porque eso va de acuerdo a sus propias fuerzas. Pero no están resolviendo lo eterno. Entonces por eso primero resolvemos, por eso afirmamos, si resolvemos primero lo eterno, entonces podremos resolver lo temporal. Si primero ponemos en orden lo relacionado con la voluntad de Dios, entonces pondremos en orden lo terrenal. Mis afanes con lo terrenal, porque dice, ¿por qué te preocupas por el mañana? Bástele a cada día su propio afán. Tranquilo respecto del día de mañana. Jesús nos enseñó a orar, el pan nuestro de cada día danos hoy. El de mañana, mañana te lo pido. Pero el asunto es confiar en Dios cada día. Esto no tronarse. No, pues es que hoy no vamos a la iglesia porque hay que sacar dinero para la renta. Entonces van y trabajan porque y no ponen en orden lo eterno. Sí.
Esa es la razón por la que muchos se apartan del Evangelio, aunque en verdad hayan creído al inicio, y sufren la vida cristiana porque a veces están más enfocados en lo terrenal que en lo eterno. Por eso la palabra de Dios no ocurre en sus vidas. Entonces pronto uno se dice, caray, cómo me ha bendecido Dios, en verdad. Pero miren, yo he puesto este ejemplo del predicador que le prometieron sus 5,000 pesotes por conferencia y se aventó 3 y le debían 15,000 pesos, ¿no? Le dijo, nomás juntamos 8, hermano. Entre un viernes en la noche a un sábado en la tarde, 8,000 pesotes, ¿es buena ganancia, sí o no? Sí, ya la quisieran muchos. Se fue enojado. Le quedan a deber 7,000 pesos. Cualquiera se enoja. En cambio va uno a un mensaje, le dicen, mire, aquí está una ofrenda de 200 pesitos. Ay, gloria a Dios, pues yo no contaba con ese dinero. Porque las expectativas en lo terrenal nos hacen a nosotros estar basados en lo terrenal con expectativas erróneas. Entonces, esto nos lleva a pensar cómo nuestra vida puede estar llena de bendición y no darnos cuenta. Porque tenemos que poner en orden primero lo espiritual. Esa es la enseñanza hoy. Dice, esto aplica al alimento, al vestido, pero también a toda situación que enfrentamos en esta vida, como la salud, las preocupaciones o los peligros. Es decir, estoy enfermo y pues ahora sí me pongo a orar y Dios dice, te tuve que enfermar para que te pusieras a orar. ¿Y qué necesidad había? Entonces, las preocupaciones, los peligros, si estamos cumpliendo la voluntad de Dios, enfocados en lo eterno, entonces tendremos un corazón apacible que vive en paz aún en medio de las pruebas y tribulaciones, sabiendo que Dios está haciendo su obra. Las palabras de Santiago empiezan a tener sentido. Considérense como los más dichosos cuando se hallen en diversas pruebas, porque eso está produciendo entonces paciencia. Y el que es paciente es perfecto, completo, sin que le falte cosa alguna. Y entonces entendemos, puedo tener pruebas, pero eso no significa que esté sufriendo. Ese es el asunto, puede estar en medio de una situación difícil. Pablo decía, aquí se va a mostrar, lo vimos la semana pasada, aquí se va a mostrar el poder de Dios en mi debilidad. Ese es el punto de las pruebas, de las situaciones difíciles. Entonces, si nuestras expectativas están en lo eterno, miren, es como el que ahorra dinero y no se lo gasta porque su fin es ahorrar dinero. Y tiene una necesidad y nada, porque está ahorrando el dinero. Pero su expectativa está en algo temporal, tener dinero. Pero aquel que toma del dinero que ahorró y dice, pues vamos a usarlo para esto, disfruta del ahorrar dinero y disfruta de lo que está usando, ¿no? Porque sus expectativas no están en tener dinero, sino en usar ese dinero para algo. Es un ejemplo de cómo muchas veces nosotros hemos sido bendecidos en lo terrenal, pero como nuestra expectativa está solo en lo terrenal y no en la obra de Dios en nosotros, pensamos que eso hay que preservarlo, que hay que guardar todo lo terrenal, porque como nuestra vida terrenal se va a ver gastada y tenemos que cuidar el estatus, tenemos que cuidar las posesiones, tenemos que cuidar las cosas que sentimos son nuestras y no disfrutamos la vida terrenal. Pero cuando resolvemos primero lo eterno, decimos, a mí Dios me dio esto para usarlo. Miren, Dios nos ha dado como iglesia, nos ha dado bendiciones, nos ha dado una economía que no es muy fuerte, pero siempre ha habido para la renta. Y hay una necesidad y tenemos que suplir esa necesidad de la iglesia. Pues no puedo decir, bueno, pero vamos a guardar el dinero, ¿para que no lo vamos a gastar? Hay que juntar más. No, sí hay proyectos, hay planes, pero tenemos que tener la confianza en Dios. Jamás hemos fallado ni un mes en la renta. Nos damos gracias a Dios y nunca en la historia, desde que hacemos la ofrenda de renta, nunca hemos juntado todo lo de la renta. Entonces pensemos cuánto más nos bendeciría Dios si enfocáramos nuestra mente realmente en decir, con mi dinero glorifico a Dios, que Él se encargará de darme más. Ahí hay una gran diferencia y créanme, esto es algo que Dios hace, no deja de dar cuando es necesario. Porque dice Jesús, busca primero el reino de Dios, su justicia, todas estas cosas les serán añadidas. Ok, entonces, por eso perseveramos, porque Dios sigue sustentando. Y tenemos que tener este orden correcto en nuestra vida. Enfocar primero lo eterno
resolver lo eterno y entonces lo temporal estará resuelto. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien nos sustenta en esta vida y podemos disfrutar de ello, Señor. Saber que estamos en tus manos, Señor, porque conocemos el fin de nuestra vida en la tierra y es que iremos a la eternidad y tendremos un gozo eterno contigo, Señor. Pero mientras estamos en esta vida terrenal y hay afanes y hay conflictos y hay aflicciones, Señor, sabemos que estamos en el hueco de tu mano y que no hay nada que pueda separarnos de tu amor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos por todas las cosas que tú haces en medio de nosotros, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que tú seas glorificado. Padre, gracias porque tú cumples tu obra en nosotros. Gracias porque no hay ninguna cosa, Señor, a la que en la historia de tu palabra tú hayas faltado, Señor, sino que en todo tiempo tú has cumplido conforme a tu voluntad en todo lo que tú has prometido, Señor. A ti sea la gloria porque sabemos que estas promesas de tú, Señor, proveer todo lo eterno, todo lo terrenal, cuando nosotros hemos buscado lo eterno, Señor, tú lo cumplirás, Señor, y esta es nuestra confianza en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias y te ponemos todo esto en tus manos. Amén. Amén. Nos despedimos quien nos ve por internet. Vamos a continuar con la preparación para el culto.